Existió un monarca dueño del universo entero. Poseía una corona majestuosa, riquezas inmensurables, la adoración incondicional de su pueblo y el temor de las naciones poderosas. No obstante, una sola madrugada de julio bastó para arrebatárselo por completo. Su imperio no cayó entre el fuego cruzado ni en trincheras de muerte. Colapsó mientras él descansaba plácidamente sobre un yate acariciado por el Mediterráneo, ciego al rugir de las orugas blindadas que devoraban los muros de su recinto. Bienvenidos. Hoy revelaremos la crónica de un hombre hipnótico, lleno de contrastes y marcada fatalidad que marcó el siglo XX. Si les apasionan los relatos sobre cumbres de gloria y abismos de ruina, dejen aquí abajo a qué otro gobernante consideran víctima de su propia ambición hasta quedar en la nada. Farouk de Egipto vio la luz el 11 de febrero de 1920, cobijado por los muros del imponente palacio de Abdín en el Cairo. Desde su primer aliento, la realidad misma se moldeó para rendirle pleitesía. El monarca Fuad I, su progenitor, era un soberano sombrío, inalcanzable, y que llevaba marcada en el alma la pesada carga del poder absoluto. Por el contrario, la reina Nasli irradiaba un atractivo deslumbrante que ocultaba una voluntad de hierro, forjando con su temple el destino ineludible de aquel príncipe heredero. Mientras tanto, la nación egipcia de aquellos tiempos latía bajo una asfixiante presión constante. Detrás del telón de oro, las fiestas y el esplendor monárquico, agonizaba un pueblo entero, aplastado aún por la bota invisible del dominio colonial inglés. Desde 1882, los británicos gobernaban tras bambalinas, secuestrando la economía, su milicia y relaciones exteriores. La realeza egipcia ostentaba el título, mas vivía atada de manos. Aquel sería el crudo aprendizaje inicial del joven príncipe. Una amarga verdad que le tomaría toda una vida asimilar por completo. Quienes lo conocieron en su infancia relataban que el muchacho desbordaba una mente brillante, un hambre por saber inagotable y un magnetismo arrollador que hechizaba a propios y extraños. Su mirada esmeralda capturaba la luz de cualquier recinto, acompañada de una mueca risueña que derretía las defensas del funcionario más calculador. El viejo rey, no obstante, miraba con recelo aquel carisma desmedido. Fuad entendía perfectamente que la cortesía jamás sostiene un imperio. Requería mano dura, visión de ajedrecista y el valor absoluto para negarse cuando el universo entero le suplicaba complacencia. Así, durante 1933, contando el heredero con escasos 13 años, el rey decretó un exilio formativo que sellaría su futuro. Lo mandó cruzar las fronteras, no buscando lujos ni persiguiendo fantasías banales, iba forzado a esculpir su carácter en piedra para reclamar eventualmente la corona más ancestral del Mediano Oriente. El exilio apuntó al Reino Unido, curiosamente el mismo gigante que asfixiaba a su pueblo. Sarcasmo cruel que los nobles de palacio ignoraron convenientemente. ¿O acaso, sumidos en un silencio cómplice, notaron el peligro pero callaron por puro terror? Procederé a revelar cada uno de los capítulos faltantes, deshilando la trama continua en esta misma entrega hasta desvelar el panorama absoluto. Ese destierro británico del joven monarca trascendió las aulas. Representó la primera y dolorosa grieta que separó definitivamente el alma del heredero y sus raíces arenosas. Al embarcarse aquel chiquillo de apenas 13 primaveras, zarpando lejos de la capital, una marea humana inundó los muelles aclamándolo. En sus miradas devotas, el niño ya empuñaba un cetro imaginario, pese a ser apenas un crío disfrazado de soldado, que mordía sus lágrimas para no romperse. Ya en tierras londinenses, lo forzaron a ingresar a la despiadada Academia Militar de Woolwich, un infierno de reglas estrictas, donde la élite europea forjaba a sus comandantes y supuestos líderes supremos. Sin embargo, aquel experimento chocó de frente con los designios del monarca. El heredero repelió cualquier adoctrinamiento. Su sangre ardía con fuego latino, desbordaba caos y vivía intoxicado por un entorno que siempre había estado de rodillas ante sus caprichos. Adentro de Woolwich, la misericordia no existía, pero en aquellas sombras británicas germinó una semilla oscura que echaría raíces profundas hasta su último suspiro. Un apetito salvaje y enfermizo por acumular riquezas, maquinarias perfectas, reliquias numismáticas, lienzos invaluables, bólidos ostentosos y cerámicas de reyes. El muchacho inició un acaparamiento obsesivo que rebasaba por completo cualquier simple pasatiempo de cuna de oro. Acaparar materia le otorgaba un frágil espejismo de autoridad, un control ficticio que el despiadado tablero político le arrebataría sin piedad. Cada tesoro significaba un triunfo diminuto,
una roca inamovible frente al océano de la zozobra. A la par que el príncipe intentaba domar su alma salvaje bajo la neblina inglesa, a miles de kilómetros, su progenitor agonizaba en el Cairo. El palacio blindó la agonía celosamente, pero pronto las voces furtivas lograron rasgar el silencio. El soberano se apagaba irremediablemente, mientras su sucesor seguía verde, sin pulir para asumir tal carga. El reloj, aquel verdugo silencioso que devora imperios y linajes, empezó a estrangular el destino de Egipto. Llegó la primavera de 1936, detonando el quiebre absoluto. Fuad I exhaló su último aliento el 28 de abril, heredando un vacío de poder que encendió la pólvora del país. A sus escasos 16 años de edad, 16 apenas, despertó coronado faraón de la nación más densa y crucial de todo el mapa oriental. Absolutamente nadie previó la tormenta, ni el pueblo ni la nobleza, menos el imperio inglés o el mismísimo muchacho. Aquel ascenso al poder desató un teatro monumental y sin precedentes. El 29 de julio de 1937, el Cairo derrochó un esplendor soberbio, inigualable en sus eras. Las arterias principales quedaron sepultadas bajo alfombras florales, estandartes y mares humanos que devoraban el horizonte infinito. Al mostrarse aquel rey adolescente frente a sus súbditos, estalló un fenómeno sobrenatural. Las masas estallaron en locura y éxtasis. Superaba la cortesía de manual, latía como una devoción puramente visceral y auténtica. La nación llevaba eras sangrando bajo el yugo inglés, y antes, oprimida por la vieja tiranía otomana. El pueblo moría de sed por un Mesías autóctono, fresco, deslumbrante y falsamente compasivo. Él dominaba la lengua local, borrando la sombra de su ancestro, quien se escudaba tras hablas extranjeras. Simulaba ser un devoto creyente intachable, y portaba una mueca hechicera, un destello letal capaz de convencer a cada plebeyo de que su Dios terrenal lo contemplaba en absoluta exclusividad. El arranque del mandato irradió esperanza. El soberano proyectó atisbos certeros de pretender regir con fría cordura. Recortó excesos reales para apantallar al vulgo. Asimismo, dialogó con grandes jerarcas sagrados y feroces líderes civiles. Recorrió los rincones más humildes de nuestra tierra. Tanto rotativos locales como extranjeros lo bautizaron como el soberano de los corazones, un título que abrazó con profundo honor. Sin embargo, tras ese brillo deslumbrante, se ocultaban sombras profundas. El verdadero mandato sobre la nación no residía en el monarca, recaía sobre el Wafd, la facción política dominante. Tras ellos, la corona británica manipulaba todo desde la oscuridad. Aquel monarca estaba consciente de ello. Sus años de estudio se lo grabaron a fuego, y esa impotencia devoraba su alma, pese a carecer del temple y la veteranía para cambiar su destino. Durante aquel amanecer de su mandato, su mentor fue el enigmático y astuto Alim Maher, un líder ministerial que tejía alianzas en las sombras con destreza. Este maestro le reveló verdades ajenas a cualquier manuscrito. En las entrañas del poder local, las palabras ocultaban intenciones, y los pactos se desvanecían tan pronto como el viento del desierto cambiaba su rumbo. Hacia 1938, el monarca dio un giro que selló su destino íntimo y público. Unió su vida a Safiná Zulfikar, una doncella de 17 primaveras con raíces turco-egipcias. Decidió llamarla Farida, buscando que el eco de su inicial resonara idéntico al de su propia grandeza. Detrás de esa aparente muestra de afecto, latía un sutil deseo de dominio que los sabios de la corte notaron calladamente. El enlace matrimonial resultó ser un espectáculo digno de leyendas. El Cairo resplandeció por jornadas enteras entre luces en el firmamento, festines multitudinarios y majestuosos desfiles recorriendo sus callejones. Nuestra nación veneraba al joven monarca y a su hermosa consorte. Es innegable que Farida conquistó auténticamente el alma de su gente. Poseía una mente sagaz, temple reservado y asimiló magistralmente el histórico deber que debía encarnar. Al despuntar su unión matrimonial, la reina brindó al monarca 3 herederas femeninas: Fausia, Faisa y Fadia. 3 pequeñas llenas de luz que llenaron de júbilo los pasillos reales. Sin embargo, aquel regocijo no mitigaba la angustia máxima del rey, el ansiado nacimiento de un sucesor masculino. Para los imperios de Oriente en esos tiempos, carecer de un vástago trascendía por completo cualquier simple anhelo familiar. Representaba una crisis nacional, una grieta en el poder que sus adversarios aprovecharían despiadadamente. Simultáneamente, las sombras de la tempestad comenzaban a devorar el horizonte mundial. Sobre tierras europeas, el yugo de Adolf Hitler se afianzaba ferozmente,
mientras Mussolini extendía su imperio hacia los confines del norte africano. La Segunda Gran Guerra avanzaba implacable, acechando como un huracán apocalíptico imposible de frenar. Nuestra nación, anclada como puente entre el viejo continente y la cuna árabe, dividiendo el Mediterráneo del Canal de Suez, sufriría estragos absolutos y directos por aquel derramamiento de sangre. El soberano contemplaba el ajedrez de los imperios occidentales bajo un velo de asombro y fría estrategia milimétrica. Jamás profesó cariño hacia los ingleses que asfixiaban su patria, pero tampoco anhelaba el triunfo germano. Sabía que eso solo cambiaría las cadenas de sus opresores por otras nuevas. Ante la mirada pública juraba imparcialidad, un escudo que se resquebrajaba rápidamente en un planeta consumido por el caos, que obligaba a derramar sangre por un estandarte. El 4 de febrero de 1942 es una cicatriz lúgubre e imborrable en el alma de nuestra generación. Con el alba, bestias de acero inglesas sitiaron la fortaleza de Abdín. 0 ensayos, 0 juegos. Fue un despliegue de poderío bestial, premeditado y diseñado para pisotear el orgullo monárquico. El diplomático inglés Miles Lampson irrumpió ante el trono esgrimiendo una sentencia letal. O el soberano entregaba el liderazgo ministerial a Mustafa al-Najas, cabecilla de la facción Waf y leal perro de caza extranjero, o la corona le sería arrebatada violentamente para coronar a un títere dinástico dispuesto a hincarse ante ellos. Lampson escupió aquellas palabras bañado en ese hielo monárquico que la corona extranjera pulió despiadadamente tras siglos de someter civilizaciones enteras. Sitiado por cañones y huérfano de espadas que lo protegieran del gigante opresor, el monarca terminó rindiéndose ante su amargo destino. Entregó el mando ministerial a Al-Najas y rubricó la deshonrosa condena que los forasteros impusieron. Esa oscura jornada destrozó el espíritu del monarca, una grieta interior letal que jamás logró cicatrizar. El suceso del 4 de febrero trascendió el fracaso gubernamental, representó una deshonra imborrable a plena luz del día. Evidenció ante los ojos del planeta que nuestro intocable soberano era un simple títere danzando bajo los caprichos oscuros del imperio forastero. El líder asimiló su desgracia. La nobleza lo entendió. Y aún más letal, nuestras fuerzas castrenses lo grabaron a fuego. Dentro de la tropa que atestiguó esa vergonzosa sumisión con las venas hirviendo, aguardaban entre las sombras 2 militares novatos, Gamal Abdel Nasser y Anwar el Sadat. Para entonces, aquellos apellidos yacían en el anonimato, aunque el destino les deparaba la gloria. Simultáneamente, la esencia del rey mutó bajo la luz del sol. Aquel porte majestuoso y responsable de sus inicios se marchitó, hundiendo al gobernante en un letargo sombrío. Ahora entregaba sus días al instinto cazador y a las apuestas clandestinas, acumulando reliquias invaluables para satisfacer su codicia desmedida. Era un huérfano de la realidad, aterrado de enfrentar los demonios que desgarraban su patria. Las cenizas bélicas brindaron fugaces ilusiones y amargas decepciones. Para 1945, al silenciarse los cañones globales, nuestro pueblo clamaba que Gran Bretaña honrara la anhelada libertad. Fue un espejismo cruel. Las legiones inglesas mantuvieron sus botas clavadas sobre el vital canal de Suez. Los emisarios ingleses continuaron corrompiendo las decisiones nacionales, mientras el odio de los oprimidos hacia aquellos parásitos forasteros hirviera con una furia incontrolable con cada luna nueva. El monarca, desesperado, buscó adueñarse de esa llama patriótica. Ante la luz pública, se erigió como un titán libertador, jurando empuñar la espada protectora por los suyos frente a los monstruos del imperialismo occidental. Sus promesas escondían cierta autenticidad, pues la vergüenza de aquel trágico 4 de febrero aún quemaba las entrañas de su alma cual carbón al rojo vivo. Fuego inextinguible, aunque en la oscuridad de su reino, sus bajezas escupían sobre aquel discurso heroico. Mientras su lengua predicaba sacrificio y dolor patriótico, las arcas del reino se desangraban financiando lujos asquerosamente desmedidos. Sus innumerables palacios sagrados se atiborraban sin freno de tesoros ostentosos y recién saqueados. Llegaban tesoros invaluables de rincones ignotos del planeta. Adentro, bajo candelabros resplandecientes, los festines palaciegos devoraban incontables horas de la noche. Los automóviles del monarca, pintados de un rojo intenso para exigir impunidad absoluta ante los guardias, abarrotaban las cocheras reales como una flota deslumbrante y sombría. Durante aquellos días, germinó en el soberano una costumbre furtiva, un vicio que las crónicas inmortalizarían, no por su gloria, sino por su lamentable bajeza. Camuflado bajo la pompa diplomática,
El monarca operaba como un ratero de guante blanco. Entre apretones de manos con embajadores y mandatarios, su agilidad oculta despertaba. Despojaba a sus invitados de relojes, carteras y pitilleras con una prestidigitación fascinante en cualquier otra circunstancia. No era hambre ni penuria. Poseía una de las fortunas más inmensas de la tierra. Era el éxtasis puro de lo prohibido. Una sed enfermiza por adueñarse de cada destello ajeno. Desde las sombras, la reina Farida contemplaba este abismo moral, alejándose en un silencio de hielo. Aquella unión, perpetuamente huérfana de fuego, se desmoronaba como un espejismo insostenible. Así, en el año 1948, el rey exigió la disolución definitiva del vínculo. Ella acató la ruptura con una entereza majestuosa que conquistó el alma entera del pueblo egipcio, arrojando sobre la corona una mancha de oprobio imborrable ante los ojos de su nación. Sin embargo, la auténtica hecatombe de 1948 no brotó de alcobas reales, sino del estruendo apocalíptico de la guerra. El 14 de mayo de aquel calendario, el Estado de Israel proclamó su amanecer soberano. A la mañana siguiente, las huestes de Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano desataron los vientos del conflicto armado, una contienda que la estirpe árabe presagió como un paseo triunfal y efímero, una conflagración que terminaría por redibujar, con sangre y ceniza, el destino eterno del Medio Oriente. El soberano marchó al abismo cegado por un triunfalismo desconectado del suelo terrenal. Sus tropas languidecían bajo armas obsoletas, nula preparación y el yugo de una cúpula ciega e inepta. En las altas esferas del mando militar, no brillaba el genio táctico, sino la lisonja servil y las deudas políticas cobradas en los pasillos del palacio. A los frentes llegaron fusiles podridos, pertrechos que, como revelaría el cruel destino, brotaron del fango de negociados corruptos, tramados al amparo mismo de la corona. En las trincheras, una casta de oficiales de sangre nueva, con Nasser y Sadat a la vanguardia, devoró el amargo cáliz de una derrota nacida desde las propias entrañas del poder. Atestiguaron cómo sus hermanos de armas exhalaban el último aliento aferrados a fusiles mudos, traicionados por balas inertes que se negaban a escupir fuego. Esperaron directrices que la nada devoró en el viento. Al retornar a su patria, rotos y deshonrados por segunda ocasión en 10 años, tenían meridianamente claro el rostro de su verdugo. El dedo acusador no apuntó hacia los mártires de infantería, ni rasgó las vestiduras de la milicia como baluarte de la nación. La furia entera se volcó contra el engranaje macabro que gestó la hecatombe, aquel veneno de corruptelas que gangrenaba desde la raíz hasta la cúspide del Estado. Un monarca ciego por voluntad propia frente a altos mandos mercadeando chatarra bélica y cortesanos atiborrándose de erario. Aquel descalabro en tierras palestinas, bautizado por el mundo árabe como la Nakba, la gran catástrofe se forjó como la cadena final de oprobios que la sangre nueva castrense juró no tragar jamás. Entre las penumbras de los barracones, conjuraron cónclaves clandestinos, bautizados en la sombra como los oficiales libres. Sus murmullos nocturnos cobraban un eco inquebrantable, resonando con una insistencia que cortaba la niebla. Sus voces hilaban un único y rotundo presagio: revolución. El alba de 1950 desnudó al monarca, arrastrándose por el abismo de su propio repudio público. La sangre derramada en Palestina, la vergüenza de la artillería inservible y el destierro marital de la adorada soberana Farida. El despilfarro obsceno tras los muros del palacio cimentaba, en el alma del pueblo, gruesos estratos de amargura, forjando un monumento a la desilusión. Pese a las sombras, el soberano conjuró un espejismo para seducir nuevamente a las masas. Contrajo nupcias en un nuevo y calculado destello. Esta vez, su elegida fue Narriman Sadek, una doncella de escasos 17 inviernos, nacida de la modesta burocracia ciudadana. Su lozanía y frescura irradiaban un contraste sumamente orquestado frente al ocaso de un monarca que se asomaba, a la treintena de vida, portando un cuerpo ensanchado por la gula inagotable de sus banquetes faraónicos. Aquel enlace se vendió como un luminoso amanecer, y de los lechos nupciales brotó la primicia que el rey había mendigado a los cielos durante años. El vientre de Narrimán guardaba vida. Para las alboradas de enero de 1952, la reina coronó el destino, concibiendo un varón. Bautizado como Ahmed Fuad, cargó el peso del abuelo implacable. El país entero se embriagó de júbilo, pero el monarca tocó el cielo. Su trono de oro por fin resguardaba al ansiado sucesor. Mas el gozo fue un relámpago fugaz.
Una chispa que la tormenta extinguiría con una celeridad que ninguna alma festiva habría osado predecir. Pues al compás de los brindis lujosos y los estruendos de pólvora dorada en honor al tierno heredero, dentro de la lobreguez de las guarniciones militares, los disidentes afinaban su estocada final, mientras que el asfalto de El Cairo hervía, reventando bajo décadas de cólera contenida. El 26 de enero de 1952, un maremoto de furia inédita devoró la capital. Un grito contra las sombras del Imperio Británico mutó en un infierno de llamas palpables y ruina espiritual. Centenares de emporios forasteros o cobijados por la corona cayeron despedazados, presa de un pillaje voraz y reducidos a escombros humeantes. Los fastuosos recintos del corazón metropolitano crepitaron en un suplicio de horas. Densos mantos de hollín asfixiaron el cielo hasta la periferia, mientras el globo observaba, petrificado, a la metrópoli en plena calcinación. Aquel calvario ígneo del 26 de enero de 1952 se tatuó en los anales del tiempo con un estigma helador: el Sábado Negro. Decenas de almas perecieron bajo el fuego, incalculables comercios se volvieron polvo, y la majestad del reino sufrió una estocada letal en la mirada planetaria. Mas el verdadero espanto residió en el obrar del mismísimo rey aquella lúgubre jornada. En tanto la ciudad gemía abrasada por las llamas, el soberano se atrincheraba en su fortaleza de Abdín, brindando por su estirpe entre manjares, flanqueado por la élite castrense y embajadores insensibles. Al recibir los lamentos del caos, su reacción brotó a cuentagotas, envuelta en neblina y con una tibieza insultante de cara a la masacre que devoraba su reino. Ese choque macabro, una corte rebosante de luz dorada frente a una urbe ahogada en fuego y sangre, selló para la posteridad el epitafio de su mandato. Resultaba incuestionable. Ante la historia, quedaba desnudado el espejismo de un monarca embriagado en su burbuja, absolutamente sordo a los lamentos de su propia tierra. Desde las sombras, los insurgentes marcaron la sentencia final. Los relojes del poder se desangraban, y así, las lunas venideras arrastraron a Egipto a un torbellino incesante de anarquía y penumbra gubernamental. Como si el poder fuera de barro, Farouk destrozó 4 gabinetes en menos de 12 meses. Las riendas del país se hacían polvo antes de que cualquier mandato lograra echar raíces. Mientras la nación se desangraba y la miseria lo devoraba todo, en lo más recóndito de los cuarteles, los oficiales libres conspiraban en las sombras, afilando cada madrugada el filo de su revuelta. Gamal Abdel Nasser movía los hilos en aquella penumbra con un mando implacable, aunque el rostro iluminado que le daba fachada a la rebelión pertenecía al general Mohamed Naguib, un líder de hierro y muy querido por la tropa, cuyo prestigio blindaría el golpe frente a los ojos del pueblo. El ajedrez ya estaba montado. Solo restaba elegir el segundo del jaque mate. Cobijados por la oscuridad, entre el 22 y el 23 de julio de 1952, mientras el alma de la patria roncaba, la maquinaria castrense desató la tormenta. Batallones enteros devoraron las arterias vitales de El Cairo, previo a los primeros rayos del alba, engullendo de tajo el cuartel general. Acallaron las voces de los transmisores y arrancaron de sus sábanas a los altos mandos monárquicos. Ajeno al infierno cairota, el soberano dormitaba lejos de ahí, allá en Alejandría, resguardado en los muros luminosos de Montasa. Acariciado por la brisa del Mediterráneo, el rey paladeaba la dulzura del verano junto a su linaje. Cuando el trueno de la sublevación rompió el encanto, un pavor glacial secuestró los corazones de sus acólitos más íntimos. ¿Se asomaba el apocalipsis de su estirpe, o era un simple motín de paso? El amanecer estuvo bañado en un laberinto de caos asfixiante. Desesperado, el monarca lanzó gritos de auxilio hacia sus escudos de guerra, topándose de frente con abismos de silencio, o peor aún, con celdas recién habitadas. Imploró salvavidas a las embajadas. Gran Bretaña, esa potencia a la que le había vendido el alma a regañadientes, le devolvió un desdén sepulcral. Lo dejarían hundirse a su suerte. Justo al clavar el mediodía del 23 de julio, el eco ronco de Naguib retumbó por cada rincón de la patria. La milicia era ahora el nuevo dios del desierto. Aquella cruzada de fuego, juró ante los micrófonos, venía a purgar las tierras del Nilo de la podredumbre, el saqueo y las traiciones. Omitió escupir el nombre del rey al aire, pero la daga encontró su blanco en la mente de todos. A kilómetros de ahí, Farouk tragaba veneno al oír el discurso en su refugio palaciego. Los fantasmas que atestiguaron aquella caída afirman que en sus ojos no se asomó el pánico, sino un pasmo inquebrantable y casi místico,
como si su espíritu llevara eones aguardando el filo del hacha, y al tener al verdugo frente a frente, una neblina anestesiara todo su ser. Las jornadas posteriores se tornaron un duelo de sombras, la majestuosidad aferrada a un trono de humo frente a unos militares que ya empuñaban la espada de la realidad. En el papel, el monarca seguía siendo el amo absoluto de sus dominios, rodeado de vasallos, fusiles postrados y el halo deslumbrante que da la sangre azul. Sin embargo, el aire respiraba a sepulcro. Todos entendían que ese teatro no era más que una tregua de terciopelo antes del adiós definitivo. Naguib y Nasser orquestaban un ocaso quirúrgico y pulcro. Aborrecían bañar las calles de rojo, temiendo manchar el alba de su nuevo régimen ante los ojos del globo. Deseaban a toda costa borrar la estampa de un soberano arrastrado hacia el matadero, lo que habría encendido antorchas de mártir. El castigo que hilaron resultó ser una obra maestra de crueldad refinada. Le obsequiaban la ilusión de soltar la corona con la frente en alto y marcharse sin grilletes. El trato perdonaba a su estirpe y le permitía rescatar un puñado de joyas de entre sus ruinas. Consumió su ocaso respirando la sal alejandrina, sintiendo cómo el implacable reloj de arena lo empujaba hacia el abismo del destierro. Deambuló por los inmensos pasillos de Montaza con pisadas de plomo. Sus edecanes vieron a un hombre tatuándose en el alma la luz de un paraíso que jamás volvería a pisar. El pacto sombrío se cerró como un relámpago. Al 26 de julio, a tan solo 3 amaneceres del golpe maestro, estampó su firma fatal, aventando el peso de una corona muerta sobre su heredero, el niño Ahmed Fuad, una frágil criatura de escasos 6 meses. Una junta regente tomaría el timón de mando hasta que el infante coronado fuera un hombre. O al menos, esa era la hermosa mentira trazada en la tinta. El telón de aquella farsa no ocultaba nada. El 26 de julio de 1952, al dar las 6 del crepúsculo, el amo destronado descendió las imponentes escaleras de Ras el Tin. Iba enfundado en una pulcra armadura naval blanca, cargando sobre el pecho el peso melancólico de medallas que ya no valían nada. Marchó tragándose el orgullo hasta el muelle clandestino, el rincón donde la embarcación monárquica Mahrousa aguardaba para devorarlo. Las mismas botas rebeldes que orquestaron su ruina le ofrecieron un último saludo marcial, una poesía macabra que erizó la piel de cada espectador. Los arquitectos de su caída le rendían pleitesía al fantasma del poder. El mismísimo Naguib, guardián de ese instante lapidario, relataría décadas después cómo el desterrado portó una grandeza sobrecogedora en su adiós, una que brilló por su ausencia durante casi todo su mandato. Justo antes de cruzar la pasarela, el soberano giró el rostro hacia Naguib y escupió una profecía que el comandante jamás lograría arrancarse del pecho. Advirtió que la corona del Nilo pesaba como plomo, que domar esas tierras era un infierno, y rogó que sus captores recordaran esas palabras cuando el fuego les quemara las manos. Aquello no tenía la bajeza de un desafío, resonaba como el lamento místico de un guerrero que descifró los laberintos del trono un suspiro demasiado tarde. La imponente nave rompió las olas alejandrinas esa misma tarde, arrullada por el estruendo de 21 cañonazos de plomo, el último canto fúnebre exigido por la etiqueta del adiós. Debajo de tanta pólvora latía la muerte de todo un siglo de imperios. Recargado en la borda, el exiliado vio la majestuosidad de su cuna perderse entre las brumas. Cargaba 32 inviernos a cuestas y 16 bajo la corona. Jamás, en lo que le quedaba de pulso, volvería a pisar la tierra de sus ancestros. El primer purgatorio fue la bota italiana. Al atracar en Nápoles aquel 28 de julio, un enjambre de destellos europeos acechaba en los muelles para tragar viva la imagen del monarca en ruinas junto a la hermosa Narrimán, su frágil heredero en brazos y un pálido esqueleto de sirvientes fieles. Los retratos de aquella tarde escuecen el alma de quien los mira, burlando el paso del tiempo. Aún disfrazado de emperador de los mares, atrapado en una barricada de cofres y equipajes desbordados por el miedo, retaba a los lentes de la prensa con una mirada turbia, cifrada con candados que la historia jamás logrará reventar. Una tormenta de orgullo, soberbia y la semilla de un luto que su corazón todavía se negaba a masticar. Aquel suelo no fue azar. Sus andanzas de juventud le habían enseñado a idolatrar las sombras italianas, Roma, Capri y las costas de Amalfi. Aquel deslumbrante Edén se erigía como su viejo y cálido refugio. Italia, por su parte, le brindaba a los magnates ese ansiado velo de sombras y discreción que otras tierras negaban. Pues Farouk, nobleza obliga a admitirlo,
Jamás fue un desterrado en la miseria. Había arrancado de Egipto un tesoro colosal, alhajas, billetes y reliquias invaluables. Tan solo su acervo secreto de numismática milenaria, joya mundial inigualable, tasaba su grandeza en decenas de millones de dólares. Sus arcas ocultas en bancos suizos y europeos resguardaban caudales tan inmensos que cegarían la mente de cualquier simple mortal. Sin embargo, como pronto descubriría entre sombras, el oro jamás cura la herida mortal del destierro, la dolorosa desintegración del propio ser. Lejos de sus dominios, despojado de la corona que sostenía su cosmos, Farouk solo era un tipo obeso de 32 años, nadando en riqueza, pero ahogado en la nada. Para un alma forjada en la creencia divina de su supremacía, aquel abismo existencial resultaba imposible de saciar con simples montañas de oro. Al llegar a Roma, fincó su imperio temporal en el majestuoso Hotel Excelsior sobre la emblemática Vía Veneto, el faro de mayor ostentación romana. Semejante elección desnudaba el caos y la negación que gobernaban su psique durante aquellos primeros meses. Jamás buscó las sombras, ni refugió sus tesoros en el silencio. Por el contrario, libró una batalla desesperada por gritarle al universo, y a su propio reflejo, que su reinado seguía intacto. Sus derroches en el Excelsior cruzaban el umbral del obsceno, escandalizando hasta a los magnates más acostumbrados al exceso. Acaparaba plantas completas, orquestaba festines para multitudes, y arrojaba fortunas sobre el paño verde, provocando vértigo incluso en los crupieres más curtidos. Los paparazzi italianos se convirtieron en su sombra perpetua, un asedio que él mismo alimentaba, usando los flashes de las cámaras como salvavidas existencial, como un eco de su antigua gloria. A la par, su patria natal giraba violentamente hacia un destino que le cerraba las puertas para siempre. En junio de 1953, los militares sepultaron la monarquía e instauraron la república. El diminuto Ahmed Fuad, aquel infante de 6 meses coronado tras el exilio paterno, caía destronado sin haber emitido un solo gemido como soberano. La noticia de la extinción de su corona lo encontró inmerso en las luces cegadoras de un casino monegasco. Quienes lo atestiguaron juran que su rostro fue de piedra. Inmutable. Continuó apostando, deslizando sus fichas sobre el paño esmeralda como si el mundo no acabara de arder. Sin embargo, sus allegados descubrieron ese levísimo y tenso crujir de su mandíbula, el único y oscuro síntoma de un hombre recibiendo un golpe mortal. Narrimán, la segunda esposa, soportó aquel huracán del destierro apenas un año. Para 1953, exigió su libertad definitiva. Arrancó al infante Ahmed Fuad hacia suelo egipcio bajo el cobijo del nuevo régimen, mientras Farouk rubricaba la separación sumido en un frío silencio. Era su segundo fracaso nupcial, pero este venía cargado con la sombra desgarradora de perder también a su primogénito. Los años 50 lo encontraron navegando un naufragio total, despojado de su corona, huérfano de familia, viendo cómo aquel botín del exilio se evaporaba a un ritmo tan brutal que sembraba el terror entre sus propios cortesanos. El soberano caído degeneró en una triste atracción de feria para el periodismo europeo. Cualquier avistamiento suyo, entre ruletas o comedores de gala, o vagando por las costas sureñas, terminaba expuesto bajo feroces reflectores y encabezados bañados en veneno y burla implacable. Lo bautizaron como el emperador de las apuestas y el señor del exceso. Lo retrataban con una hazaña donde el clasismo se enmascaraba bajo una falsa superioridad moral, si bien, siendo honestos, su propia decadencia alimentaba a las bestias. Su talla corporal había estallado grotescamente desde el inicio de su calvario europeo. Aquel muchacho fornido que alguna vez sedujo al Nilo con su majestad, era hoy un gigante de casi 130 kilos, ignorando los ruegos de sus galenos. Los tabloides lo acribillaban visualmente. Él fingía apatía, o tal vez el tormento era ya inmanejable, empujándolo a tragar con un frenesí oscuro. Un ansia salvaje que sus comensales veían no como apetito del cuerpo, sino como un grito desesperado del alma, puesto que cada banquete, al igual que sus antiquísimas reliquias y sus frenéticas tiradas de dados, servían como burdos parches para tapar un abismo existencial que el monarca jamás se atrevió a pronunciar. Era el triste esfuerzo por sepultar bajo excesos un vacío milimétrico, una herida profunda con la silueta exacta de un imperio, de una corona y de un destino extinguido sin remedio. Durante ese letargo coleccionó amantes, varias hipnotizadas por los últimos destellos de su vieja majestad, mientras otras se acercaban como aves de rapiña hacia aquella riqueza decadente, pero aún colosal.
Ningún romance logró echar raíces ni acallar aquel silencio ensordecedor que lo asfixiaba al caer la madrugada en soledad. A finales de los 50, las finanzas de Farouk rozaron el colapso. Sus bóvedas suizas, supuestamente inagotables, empezaron a desangrarse a un ritmo espeluznante. Las madrugadas de ruleta, los banquetes para 50 invitados, los sirvientes, excentricidades y antigüedades. Aquel voraz tren de vida poseía una cuota que ni el tesoro más vasto podría soportar eternamente. Desesperado, el destronado buscó multiplicar su oro. Se plantearon biografías que jamás nacieron y consultorías diplomáticas que se diluyeron en el viento, amén de inversiones fallidas que solo devoraron su capital. Al final, se trataba de alguien forjado exclusivamente para la monarquía, un inútil para la vida mortal. En paralelo, las nuevas autoridades de su patria saquearon sus dominios. Le arrebataron palacios, latifundios, flotas motorizadas y cualquier maravilla artística que no cupiera en su barco de escape. El Estado lo absorbió todo. Varios de sus tesoros más íntimos fueron rematados al mejor postor bajo el cielo de El Cairo, orquestando un circo mediático diseñado para desnudar ante la mirada pública el nivel de perversión y derroche de la dinastía aniquilada. La prensa global atestiguó aquel remate de locura. Cada reliquia golpeada por el mazo del subastador desnudaba la enfermiza compulsión que devoraba el alma de Farouk. Decenas de miles de monedas forjadas en tiempos remotos, centenares de cronómetros europeos de abolengo y acervos filatélicos que los eruditos catalogaron como joyas irrepetibles sobre la faz de la tierra. Tesoros eróticos de una factura tan sublime que su simple hallazgo entre las arcas reales desató un alboroto colosal. Y, como un giro irónico del destino, la billetera del mismísimo Winston Churchill, el reloj del monarca persa, y un sinfín de alhajas arrebatadas vilmente a sus legítimos dueños entre las sombras de fastuosas galas palaciegas. La ciudad eterna se erigió como la tumba en vida para su destierro. Atrás quedaba aquel peregrinar fantasmagórico por majestuosos complejos y recintos de alcurnia en el viejo continente, anclando su alma errante en la capital italiana con una quietud inédita para un rey proscrito. Halló su refugio en los adentros de un piso en Parioli, un rincón romano de suma elegancia, si bien opacado por la grandiosidad de aquellos paraísos de 5 estrellas que atestiguaron los albores de su caída. Aquel descenso marcaba su rendición ante una billetera menguante. Un golpe no letal, pero certero. Esa Roma de los años 60 respiraba una magia inigualable. Esa codiciada vida que Fellini plasmó para la eternidad, en celuloide latía con furia en cada empedrado, en los refugios bohemios y rincones gastronómicos de la urbe milenaria. Farouk se fundió en ese frenesí con un desparpajo asombroso, aunque, a decir verdad, era su hábitat natural. Su espíritu siempre se inclinó hacia el hedonismo puro en detrimento de la corona, por más que el destino le obligara a cargar con el peso de ambos mundos durante lustros. Su robusta figura se volvió un fantasma familiar en las cantinas de medianoche del Trastevere y en los antros más exclusivos rondando la Fontana de Trevi. Los forasteros y reporteros furtivos que lograban identificarlo entre las sombras relataban el magnetismo brutal de un sujeto capaz de hechizar a cualquiera, un cuentacuentos que narraba sus peores derrotas con un cinismo brillante y una crudeza profundamente humana, mofándose de su propia tragedia, con unas alas de libertad que el trono y la púrpura jamás le permitieron desplegar. Su corte romana estaba formada por escasos allegados, quizás ninguno capaz de tocar las fibras verdaderas de la lealtad fraterna, pero le sobraban cómplices de farra y tertulia, que paladeaban su aura sin exigirle los tributos que ya no poseía. Dentro de esa cofradía íntima, Farouk se despojaba del mito. Era apenas un mortal con anécdotas colosales y una voracidad insaciable por exprimirle hasta la última gota a la existencia. El 18 de marzo de 1965, el monarca caído ahogó sus horas en el Ile de France de Via Condotti. Devoró su festín en la misma penumbra solitaria que marcó su ocaso, aunque la soledad era un espejismo en un rincón donde todos veneraban su presencia y siempre brotaba una voz amiga. Bajo aquella luna, se agasajó a sí mismo con un banquete de proporciones épicas. Aperitivos, el plato fuerte, dulces y una taza humeante. La gula se había convertido en su último bastión sagrado frente al despojo del destierro. Saldó su cuenta, abandonó en la mesa su clásica gratificación desmedida, y al erguir su pesada humanidad hacia la salida, el destino cobró su deuda final. Al filo de las 2 de la madrugada, su colosal figura se derrumbó sobre el asiento.
Los galenos que irrumpieron en la escena solo pudieron sentenciar la tragedia. El corazón del rey había estallado. A sus escasos 45 años, aquel titán que marcó el siglo XX, el soberano desterrado del imperio más vasto del universo árabe, aquel ser que pisoteó la gloria y la vio desvanecerse en una efímera velada de julio, exhalaba su último aliento en total abandono. Sin linaje ni cetro, moría en un comedor extranjero, a un abismo de distancia de las aguas del Nilo y de esos palacios forjados en el desierto donde alguna vez le juraron que su imperio sería eterno. El eco de su deceso golpeó tierras faraónicas con las primeras luces del alba. El régimen de Nasser, el mismo que le arrancó la corona 13 calendarios atrás, soltó un anuncio gélido y de mero trámite. Por los callejones del Cairo y Alejandría, las almas que alguna vez se postraron ante él tragaron la noticia con un torbellino de sentimientos encontrados, un misterio que la prensa jamás logró descifrar. Su último suspiro en Italia desató una tormenta burocrática en las altas esferas. Surgía una encrucijada oscura. ¿En qué fosa arrojas a un monarca repudiado por la misma patria que lo vio nacer? Desde las entrañas del poder egipcio, la orden inicial de Nasser fue tajante. El cadáver de aquel tirano tenía las fronteras cerradas. Esa negativa implacable era el reflejo exacto de un régimen que veía en su muerte la encarnación misma del mal que la revolución había jurado aniquilar. Darle santa sepultura en las arenas de sus ancestros hubiera significado, ante los ojos del poder, una traición intolerable a sus propios principios insurgentes. Al final, fueron las sombras diplomáticas movidas por la realeza saudí las que tejieron una salida a este lúgubre laberinto. Los restos del soberano retornarían al Cairo, pero bajo la fría penumbra del panteón dinástico anclado en las recónditas tierras de Rifai, desterrado de toda gloria póstuma y sin el menor asomo de homenajes cívicos que pudieran insinuar el perdón a su corona mancillada, su cuerpo inerte surcó los cielos a bordo de un pájaro de acero militar. En tierra, ninguna turba lloraba su retorno. El eco de los cañones brilló por su absoluto silencio. Las avenidas que antaño se rendían a su paso no presenciaron marcha alguna. Tan solo un féretro desnudo, un puñado de sangre exiliada, y los burócratas de turno sellando su pasaporte al olvido. El descenso a la oscuridad fue fugaz y mudo. Una piedra sin alma grabó sus fechas fatales. Ese mismo gigante que alguna vez bañó la urbe en alfombras de pétalos, estandartes y mares de súbditos, yacía ahora devorado por el abismo de la nada, sepultado en su propia arena con la insustancial pequeñez de un plebeyo cualquiera. Latía una poesía brutal en esa escena. Un castigo divinamente exacto, pero desgarrador hasta los huesos. Exacto, pues cosechó el vacío absoluto que él mismo forjó con cada exceso dictatorial. Desgarrador, porque hasta la mirada de su peor verdugo no podría rozar aquella lápida estéril sin que le aplastara la tragedia de ese semidios que tuvo el universo en las manos y lo dejó escurrir. El ocaso de Farouk de Egipto trasciende el mero derrumbe de un imperio. Es un relato que hurga en rincones muchísimo más sombríos e inquietantes. Es la radiografía de un alma rota cuando el cosmos entero orquesta una farsa desde la cuna, haciéndole tragar el veneno de sentirse intocable, omnipotente, exento del castigo que doblega a los simples mortales. Farouk recibió un trono dorado, mas nunca le entregaron la brújula para gobernar las tempestades del poder. El globo giraba a un ritmo tan feroz que ignorarlo sería el suicidio de cualquier corona del siglo XX. Su padre le heredó el cetro, pero jamás el temple para portarlo. Los ingleses le regalaron la careta del poder absoluto, arrancándole las entrañas justo a la hora de la verdad. En lugar de usar ese choque como fuego purificador para reinventarse, prefirió entregarse ciegamente al abismo del olvido personal. Sobran quienes lo maldicen, amparados en verdades crudas. Su ceguera ante el saqueo no fue poca cosa. Ese armamento inservible que enterró a los reclutas egipcios derramó auténtica sangre inocente. Aislarse de su gente fue clavarle un puñal por la espalda a ese pacto de sangre entre soberano y plebe. Aún así, existen quienes lo miran con cierta compasión justificada. Después de todo, era apenas un chiquillo cuando lo arrojaron a un asiento imperial gigantesco. A sus escasos 16 años, encaró de golpe el enredo asfixiante de un territorio encadenado, el tufo de una contienda global, respirándole en la nuca, sumado a buitres imperiales que lo movían como vil pieza de ajedrez en un tablero indomable. Gamal Abdel Nasser, el militar que lo arrancó del trono y comandó las riendas egipcias durante 18 largos años, tampoco caminó sobre rosas. El descalabro de 1967 ante Israel resultó tan desastroso como aquel de 1948.
mismo que encendió la rebelión. Como es costumbre, el destino repartió bofetadas irónicas a diestra y siniestra. Farouk exhaló su último aliento a los 45 años cenando por Roma, repudiado por su tierra, despojado de estirpe y desprovisto del mismísimo fuego que alguna vez le dio sentido a su vida. Con todo esto, existe un fantasma de su memoria que se rehúsa categóricamente a pudrirse bajo la piedra de Rifai. Hablamos de la dolorosa incógnita que nos hereda, latiendo con pura fuerza tantas décadas después de su último suspiro. ¿Qué vuelve a un individuo digno del mando supremo que le caiga por pura suerte o simple linaje? Y si fracasa en resolver dicho enigma a tiempo, ¿quién acaba pagando los platos rotos? ¿El mandamás o sus súbditos? Aquel monarca dueño del universo se largó sin un solo centavo. Y Egipto, aquella cuna eterna que atestiguó más faraones, caudillos y tiranos que ningún rincón mundial, siguió su marcha arrolladora sin él, como es su eterna costumbre. Pues los pueblos siempre sobreviven a las coronas, pero aquellos monarcas casi nunca logran sobrevivir a su patria.